Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo a todos. Bueno, aquí estoy de nuevo con vosotros y con un nuevo video tutorial. En esta ocasión, pues con un tema totalmente diferente. Hace tiempo ya, pues un usuario del foro me dijo que por qué no creaba un tema nuevo con el tema de los FPGAs y CPLDs. Bueno, yo lo creé. Esto hace ya pues bastante tiempo. El primer post me parece que fue en el año 2013. Y bueno, la idea era crear un pequeño curso desde cero, donde más que algo estricto que un curso, sino poner las experiencias que cada uno tuviera sobre el desarrollo o el inicio con las FPGAs. El curso empezó pero quedó a medias, bueno, como muchas de las cosas que pasan que se hacen por hobby, ¿no? Se empieza con mucha ilusión pero al final algo queda y no se llega a terminar. Pues bueno, pues siempre he tenido en tareas pendientes hacer ejemplos y aprender, porque yo prácticamente empezaría también desde cero. Solo di FPGA pues, en una asignatura hace muchos años en la universidad y ahí me quedó, me gustó, pero nunca llegué a continuarlo. Pues bueno, pues la idea de esta serie de videotutoriales que quiero emprender es empezar desde cero, hacer aplicaciones con las FPGAs. Y como todas las aplicaciones que se hacen con los FPGAs hay que empezar, y las primeras dudas que surgen, ¿no?, cuando se empieza con un tema nuevo, pues primero, bueno, sería saber una pequeña descripción, muy pequeña. Aquí no se trata de hacer un curso teórico, sino simplemente probar y hacer cosas prácticas con estos dispositivos programables. Entonces sería una breve descripción que ya está iniciada en el foro por el usuario que me pidió en su momento, de lo que son las FPGAs y en qué consiste. Luego las siguientes dudas que salen a la hora de empezar con esto, pues es el fabricante de FPGA a elegir. Hay muchos, los más importantes pues son Xilinx o Xilinx, como queráis llamarle, Altera y Lattice. Este último fabricante pues ha tomado bastante auge en el sentido de que se ha conseguido crear un IDE de desarrollo de software libre para programarlos. Pero eso no quita que los demás sean perfectamente válidos. Y el que quiera aprender, pienso yo, bajo mi punto de vista, a programar FPGAs, pues debe tener una idea de todos los fabricantes que hay. Luego, una vez que hayamos elegido, por ejemplo, el fabricante, pues nos queda dentro de eso qué kit de desarrollo elegir, porque hay muchas versiones de FPGA. Elijo la más moderna, elijo tal, pues yo creo que no es necesario, se puede utilizar cualquiera. Mi idea, de hecho, es hacer ejemplos con los estos tres tipos, por eso los he puesto aquí, de FPGA, tanto de Xilinx como Altera y como Lattice, y coger un kit de desarrollo de cada uno de ellos y hacer ejemplos sobre esa plataforma. Y luego, una vez que ya tenemos la FPGA elegida, el kit de desarrollo que vamos a utilizar, pues siempre nos queda, ¿y por dónde empiezo, no? ¿Por qué lenguaje HDL o lenguaje de descripción hardware empiezo, no? VHDL, Verilog, SystemC y muchos más. Hay incluso programación gráfica utilizando el lenguaje G de LabVIEW para programar FPGAs. Pues bueno, pues yo en principio iba a empezar por VHDL. Yo las primeras clases que di de esto era en VHDL. Es un lenguaje muy estandarizado y que se usa mucho en Europa, pero me he decantado, voy a empezar por Verilog. ¿Por qué? Porque Verilog es mucho más sencillo de aprender que VHDL, y sobre todo en el software libre este que he dicho que utilizan para programar las Lattice, estas FPGAs, pues el desarrollador de ese, digamos, ingeniería inversa, ¿no?, para crear ese IDE de software libre, pues utiliza Verilog. Lo ideal es aprender los dos lenguajes estos, como mínimo, VHDL y Verilog. Veremos que una vez que se sabe uno, es fácil aprender el otro. Y en eso va a consistir esta serie de vídeos de lo que son las FPGAs desde cero. No voy a seguir un orden estricto, porque según vaya aprendiendo cosas pues os lo iré compartiendo, pero básicamente sería de empezar a trabajar en estos puntos. Yo ya en ese tiempo ya adquirí un kit de desarrollo. Vosotros podéis adquirir cualquiera, ¿vale? Cualquiera, exactamente cualquiera. Lo importante, pienso yo, que lo que se debe de aprender es el estándar, y el estándar es el lenguaje que se utiliza.
sea, podemos aprender Verilog o HDL y eso nos va a valer para programar cualquier tipo de FPGA, ya sea de Xilinx, de Altera o de Lattice. Y luego el adaptarnos, digamos, a un software específico, pues es cuestión de un aprendizaje de muy pocos días. Por ejemplo, lo que es Xilinx, pues utilizaba el Easy Design Suite o web. Después cambió a Vivado, que es el último que hay para programar, pero si elegimos esa, pues ya nos implica a lo mejor utilizar una serie de FPGAs antiguas, modernas, y no poder utilizar las antiguas. Y eso es perfectamente válido. Podemos empezar con una FPGA más antigua que nos va a servir lo aprendido para implementarlo luego en una más nueva. Luego lo que es en el tema de Altera, pues tenemos digamos el IDE, el Quartus, ¿no? Diferentes versiones, Quartus 2, Primi, etcétera, y estos IDEs pues generalmente pues vienen implícitos a la FPGA que desarrollamos. Es lo que pasa con otros sistemas de programación como microcontroladores de Microchip. Desarrolló el MPLAB, a partir de ahí fue desarrollando nuevos IDEs de programación, pero para programar sus dispositivos. Pero esto haré ejemplos a medida que vaya adquiriendo FPGAs de diferentes fabricantes, haré ejemplos con los diferentes IDE. Pero el aprender un IDE u otro, una vez que se tiene el concepto, es lo mismo que utilizar diferentes IDEs de desarrollo para generar placas de circuito impreso. Lo que es digamos el concepto, una vez que se aprende uno, se puede utilizar, es perfectamente válido para utilizarlo en el resto. Con Lattice pues tiene la ventaja, por eso me gustan también estas FPGA y adquiriré alguna y haré algún ejemplo con ellos, es que pues como he dicho pues se ha desarrollado un software libre que no depende del fabricante. O sea, podemos nosotros comprarnos la FPGA, diseñarnos nuestra placa o comprarla ya hecha, que hay varios modelos, y utilizar el software libre, no utilizar el del fabricante. Y bueno, como he dicho, yo ya tenía un kit de desarrollo comprado, que lo vamos a ver a continuación. Y nada más, espero que os guste este curso. Espero que dejéis vuestros comentarios, vuestras opiniones. Lógicamente, el que sea experto en esto o que sepa, este curso no le sirve. Por tanto, como pone aquí, va a ser FPGA desde cero. El que ya tenga conocimientos, pues puede dar su opinión, pero lo que es la utilidad de este curso, aunque nunca está mal recordar cosas, pues no será de tanta utilidad. Vamos a pasar a continuación al unboxing del kit de desarrollo que yo adquirí hace tiempo y que lo tenía en el cajón de tareas pendientes. Bueno, aquí tengo lo que es el paquete con el kit de desarrollo, todavía sin abrir. Vamos a ir viendo las cosas que lleva. Bueno, voy a sacar todo y ya después lo vamos viendo. Bien, pues aquí tenemos, bueno, vamos a empezar con lo principal, es esto de aquí. Este, digamos, sería la placa de desarrollo DVK600. Utiliza una FPGA Xilinx del tipo Spartan. Y bueno, elegí en su momento este kit porque permite sustituir lo que es el core por otro, ya sea de Xilinx o de Altera. Había esas dos posibilidades y bueno, me gustó la idea. Tiene muchos, digamos, buses de expansión para poder expandir con periféricos lo que es los ejemplos que se vayan a hacer. Y este es el kit que voy a utilizar. Luego, como periférico, pues trae todo lo que vamos a ver aquí. Este es el programador. Está sin abrir. Este programador es específico para FPGA de Xilinx,
para si quisiéramos utilizar lo que es esta placa para programar lo que son FPGA de Altera, pues tendríamos que adquirir lo que es otro programador. No son muy caros, ¿vale? Por el de Altera me parece que vale por unos 17 euros, así se consigue uno. Este es un poco más caro. Aquí lleva los diferentes periféricos. Bueno, este es el cable de conexión USB para conectar al ordenador, y aquí estos son los diferentes periféricos que lleva. Este, por ejemplo, es un RS232 para poder conectar lo que es la FPGA al puerto serie de un ordenador. Aquí tenemos diferentes dispositivos de entrada y salida. Concretamente un display de 8 segmentos y pulsadores. Esto de aquí es un LCD, está muy bien liado. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. También viene con un pequeño catálogo de los diferentes dispositivos que tiene el fabricante. Viene con un DVD con el programa, con el IDE de desarrollo y con ejemplos. Esto es el cable de alimentación para conectar lo que es a la placa por USB. Esto que tenemos aquí vamos a abrirlo. Estos son el cable para el programador a través de la conexión JTAG. Vemos que se puede alimentar tanto por USB como por la conexión JTAG. Y por último, vamos a ver, viene lo que es un periférico para poder conectar un ratón o un teclado a través del puerto PS2 o un conector VGA para salida de vídeo. Esto que tenemos aquí es el zócalo para lo que es la conexión del JTAG a lo que es la placa para poder programar la FPGA, y unos pines aquí de desarrollo. Y nada más, amigos, esto es el kit de desarrollo que yo compré en su día y con el que voy a empezar algunos ejemplos y prácticas de lo que es las FPGAs con los diferentes lenguajes que hay. Empezaré con Verilog, pero también haré algún ejemplo en VHDL. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.